El origen del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo fue un imperio que abarcó casi toda América del Sur. Tuvo una extraordinaria organización social, política y económica. Además, tuvieron una maravillosa expresión en el arte, música y cultura. El Tahuantinsuyo fue la civilización que unificó y consolidó todos los aportes de las altas culturas del Perú antiguo. Nos referimos a la cultura Chavín, Paracas, Vicus, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huari, Lambayeque, Chimú, Chincha, etc. Todo lo que actualmente constituye la base ancestral de nuestra peruanidad, partiendo de la raza y el territorio. Sin embargo, para poder adentrarnos en la historia del Tahuantinsuyo, es necesario traer a colación las culturas de la antigüedad, especialmente las culturas orientales y las culturas occidentales. Por ejemplo, en el caso de las culturas orientales, en el continente africano tenemos a la cultura egipcia, y en el continente asiático tenemos a la cultura caldeo-asiria, a la cultura fenicia, a la cultura hebrea, a la cultura persa, y en el lejano oriente a la cultura india y a la cultura china. Todas estas civilizaciones pertenecen a las culturas orientales. Tampoco podemos dejar de lado el caso de las civilizaciones occidentales, el caso particular de la cultura griega y el caso particular de la cultura romana. Estas civilizaciones trataron de explicar sus orígenes en base a mitos y leyendas, dando un vuelco fantástico a los hechos históricos que en el fondo encierran algo de verdad. Al igual que estas civilizaciones de la antigüedad quisieron explicar sus orígenes, tampoco podemos dejar de lado los aportes que realizaron a la humanidad, especialmente en el campo de la pintura, arquitectura. Un caso especial merece el caso del Partenón griego, o el caso del Gran Coliseo romano, o también el caso de la Gran Muralla china, o también los palacios de la cultura hindú. Estas civilizaciones trataron de explicar sus orígenes en base a mitos y leyendas. El caso particular de la gran cultura romana, quien hasta a través de la leyenda de Rómulo y Remo trataron de explicar sus orígenes, o la fundación del Imperio Romano en el año 753 a.C. Por ello que en el Tahuantinsuyo también quisieron explicar el origen a través de dos leyendas muy conocidas, especialmente la leyenda que nos da a conocer este cronista español, Juan Díez de Betanzos. Juan Díez de Betanzos nos habla que el dios Huiracocha, luego de ordenar el mundo, hizo salir de la cueva de Pacaritambo a 4 parejas de hermanos, Ayarcachi y Mamahuaco, Ayaruchu y Mama Ipacura, Ayarauca y Mama Ragua, y Ayarmanco y Mama Ojli, a quienes encargó buscar un lugar donde fundar un reino. Ellos se dirigieron al cerro Guanacaure, donde Ayarcachi quebró 4 cerros con su honda. Esto generó temor en sus hermanos, quienes lo traicionaron y encerraron en Pacaritambo. Los hermanos llegaron a la quebrada de Matagua. Desde allí, Ayaruchu voló al cielo para hablar con su padre, el sol, y trajo el encargo de que su hermano Ayarmanco cambiaría su nombre por el de Manco Cápac. Luego se convirtió en piedra. Manco Cápac, Ayarauca y las 4 mujeres bajaron al Cusco, en donde fueron reconocidos como hijos del sol y sembraron maíz. Este relato hace referencia a aspectos importantes de la organización social. Primero, que todos los pueblos andinos creían tener como origen un elemento de la naturaleza, y que productos como el maíz
tenían un valor ritual. En segundo lugar, queda claro la supremacía del dios Sol y la autoridad del Inca, representado por Manco Cápac. Luego tenemos la otra versión del cronista mestizo Garcilaso de la Vega, que nos da a conocer la otra leyenda del lago Titicaca, o también conocida con el nombre de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Cuenta la leyenda que viendo el sol, el estado penoso de los hombres, creó una pareja, Manco Cápac y Mama Ocllo. Les entregó un bastón de oro para que vayan por el mundo a civilizar a los pobladores. Les encargó fundar una tribu e implantar en él el culto al sol. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las espumas del lago Titicaca. ¿Y qué pasó después? Finalmente, luego de muchas peripecias, el bastón de oro que les dio su padre el sol se hundió al pie del cerro Guanacaure. Especialmente cuando encontraron a la gente que habitaba en ese lugar, Manco Cápac enseñó a los varones a construir canales y a trabajar la tierra. En cambio, Mama Ocllo enseñó a las mujeres a cocinar y a hacer telares. Lo más importante de ambas leyendas es saber cuál de las dos leyendas tiene mayor aceptación. Indudablemente, la leyenda de los hermanos Sayar es probablemente la que mejor explica, especialmente el origen del Tahuantinsuyo. ¿Y por qué? Porque el cronista quien recogió esta leyenda, los datos que manejó fueron proporcionados por los parientes indígenas, especialmente de su esposa, ya que él se casó con una hermana de Atahualpa. Se cree que ofrece informaciones excepcionales por venir directamente del seno de la élite inca. Otra pregunta importante que debemos también resolver es ¿por qué es importante estudiar el origen mítico de los incas? Es importante estudiarlo por muchas razones, porque detrás de estos hechos fantasiosos, hechos inverosímiles, hay hechos reales. Los quechuas llegaron a la región de Acamama, en el Cusco, en busca de tierras de labranza. Allí encontraron otros pueblos asentados en la zona, especialmente estos pueblos ofrecieron resistencia a los incas. Muchos de estos pueblos realizaron alianzas con los incas. ¿Y cuáles fueron esos pueblos que realizaron alianzas? Los Guayas, los Aguasiray, los Santasayas y los Alcabizas. Sin embargo, es necesario recalcar que los Ayarmarcas se resistieron violentamente a ser dominados por ellos. Por ello los incas los enfrentaron y después de una larga guerra los dominaron. Entonces, en esta sesión hemos aprendido que lo más importante del origen del Tahuantinsuyo es el caso de estas dos versiones, ¿no? La primera, la versión del cronista español Juan Díez de Betanzos, y la otra versión del Inca Garcilaso de la Vega. En el caso del Inca Garcilaso de la Vega, nos da a conocer la leyenda de Manco Cápac con Mama Ocllo o la leyenda del lago Titicaca, y en la otra versión de Juan Díez de Betanzos, la leyenda de los hermanos Sayar. Muchas gracias.